Bueno, buenas tardes. Mil disculpe de nuevo. Yo me confundí hoy día. ¿Me escuchan? Perdón. Hola, ¿me escuchan? Bien, bien. Bien, ya empezamos. A ver, entonces, a ver, hoy vamos a ver termotanques solares y los conceptos básicos de un termotanque solar son, por ejemplo, lo que es caudal. Caudal es la cantidad, entonces, caudal es volumen por unidad de tiempo. Eso es una frase, es un término que se utiliza mucho eh, para medir la cantidad de un líquido por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, caudal es algo, es una medida que se utiliza, un término técnico que se utiliza para medir la cantidad de agua, ¿sí? Que eh, sí vayan presentando, por favor, para que quede constancia. Eh, entonces, caudal es una unidad técnica que se utiliza para saber la cantidad de líquido que se mueve por unidad de tiempo. Em, Presión es otro término que se utiliza mucho para tener que se la define como fuerza por unidad de superficie. Se lo puede medir en kilogramos por centímetro cuadrado. La unidad que más se usa son eh, bar o atmósfera. Por ejemplo, los que cargan van a a la estación de servicio a calibrar las gomas o a cargar de aire las gomas. Si ustedes se fijan en los relojes, hay figura como bar. El que más se utiliza es bar, que es la unidad de presión, ¿sí? Es la presión que tiene de aire la goma, por ejemplo. En nuestro caso, nosotros tenemos que saber qué presión tiene el agua. ¿M? Otro término que se usa mucho es densidad. La densidad es peso la definición de densidad es peso por unidad de volumen. Este, Se utiliza también, es importante para saber, este, esto es necesario para saber a la hora a la hora de saber la densidad del líquido que estamos tratando. En el caso del agua, bueno, no vamos a tener mucho problema, pero de acuerdo a la sustancia que uno maneje, va a variar la densidad. ¿Mm? Nosotros tenemos agua, así que no hay mucho problema. Eh, bueno, a ver, veamos. Acá, esto es un esquema de un termotanque de tubo de vacío. Em, yo ya le estuve explicando. ¿M? Y cómo funcionaba los tubos de vacío. Bueno, yo le dije que eran dos tubos. ¿M? Era uno dentro de otro tubo y uno de los tubos tiene un vacío que va a actuar como si fuera los termos que nosotros tenemos en la casa. Eso va a evitar eh, o sea, una vez que se calentó el agua, va a evitar que se enfríe rápidamente. ¿M? Entonces, ¿cómo funciona esto? La radiación solar pasa el primer tubo de vidrio. ¿M? En el segundo tubo, yo le decía a ustedes que la radiación solar tiene una longitud de onda y una frecuencia que al atravesar el primer tubo de vidrio se modifica y eso va a evitar que pueda salir ese rayo
esa radiación solar no va a poder salir y queda atrapada entre tubo y tubo. Son dos tubos, pasa el primero y queda atrapado en el segundo tubo. Y el segundo tubo, en su cara externa, está pintada de negro eh, para el color negro es como si fuera que lo atrae a los rayos solares. Y al quedar atrapado, entonces el líquido que se encuentra en el segundo tubo se calienta. ¿Y qué pasa dentro de ese tubo? Entonces se empieza a calentar el agua, lo que está en línea roja, eso significa que se está calentando el agua. ¿Mm? Se calienta el agua y por un proceso por un tema de densidad, el agua caliente, al calentarse, este, se hace más liviano y empieza a ascender por el tubo. El agua fría es más densa, desciende, o sea, un poco sube y el otro va bajando. Esto es, digamos que se va haciendo automáticamente solo, no, digamos que acá no es nada mecánico, no hay nada que lo obligue, solamente es que el agua se calentó y al calentarse, al hacerse más liviano, asciende por el tubo hacia el acumulador y el agua fría va a descender. ¿Mm? Tubo de vidrio evacuado, ¿sí? Así se llama también. Es el nombre que también por ahí van a encontrar de estos tipos de tubos, ¿sí? Bien, y el acumulador, una vez que está caliente, ese acumulador tiene creo que ya lo vimos con ustedes, eh, está aislado y va a mantener esa agua caliente. ¿Mm? Este es el otro sistema que también yo le nombré, o sea, esto es tubo de vacío el anterior y este se llama high pipe. Eh, ¿Cómo funciona? También le expliqué, yo le dije que también son dos tubos. Tengo un tubo de vidrio y esto que está con rojo es un tubo de cobre sellado en ambos extremos, eso está cerrado en ambos extremos y adentro del cobre yo voy a tener una sustancia en estado líquido. ¿Mm? Tengo una sustancia en estado líquido y ¿qué pasa? Eh, los rayos solares atraviesan el tubo. ¿Mm? Van a atravesar el tubo y me van a calentar por el mismo proceso del anterior método. Queda atrapado los rayos solares y van a incidir sobre el tubo de cobre. Entonces se va a empezar a calentar el tubo de cobre y yo dentro tengo un fluido líquido. Los rayos solares, ¿qué van a hacer? Al hacer calentar ese líquido, cambia de estado y pasa a un estado de vapor y va a empezar a ascender por el tubo. Ese vapor asciende y cuando llega a la parte de arriba, al extremo superior, esa cabeza está dentro del acumulador. El sistema es el mismo, lo único que cambia es que ahora vamos a tener un caño de cobre cerrado en ambos extremos, donde la punta del cobre va a estar dentro de ese acumulador. Entonces, volvamos de nuevo. Entonces, en la parte inferior del tubo de cobre tengo un líquido, los rayos solares calientan ese tubo y el fluido se va a pasar a estado vapor, empieza a ascender por el tubo, va a ascender por el tubo hacia la parte superior. ¿Y qué va a hacer? Me calienta el tubo, ¿sí? Calienta el tubo y dentro de ese tubo está, la cabeza esa está dentro del acumulador. ¿Y qué tengo en el acumulador? Tengo agua fría. Y le va a entregar el calor ese que tiene el vapor de ese fluido, entrega ese calor al agua caliente. Entonces, al entregar el agua caliente, al agua caliente, se empieza a calentar el agua, el fluido ese que estaba dentro del
tubo de cobre, vuelve, se enfría y vuelve otra vez al estado líquido y desciende de nuevo por ese tubo. Digamos que acá lo que hay es un fluido que cambia de estado, se dice, ¿sí? Empieza en estado líquido, el sol lo va a calentar ese líquido y lo lleva a una temperatura donde va a cambiar de estado y va a pasar de líquido a vapor. Llega hasta el extremo superior y en la parte superior entrega ese calor, se lo entrega al agua fría, se calienta el agua fría y el fluido ese se va a enfriar. Al enfriarse, vuelve de nuevo al estado líquido y desciende de nuevo. Y esto va a estar así constantemente hasta que el agua queda caliente. ¿Mm? Esto se llama high pipe y el rendimiento es bastante alto. Acá vemos de manera más simple, acá vemos de manera más simple, vemos cómo estaría formada, vemos cómo estaría formado los tubos de vacío. ¿Mm? Ahí vemos cómo está formado los tubos de vacío. Ahí están los dos tubos. ¿Mm? Parte del tubo, tubo interior, capa selectiva de absorción, espacio al vacío. Bueno, ahí están. Y del otro lado está el high pipe. ¿Sí? Eh, bien. Termotanque, bueno, esto sería un caso de un tubo de vacío. ¿Mm? Y el, el, el equipo este de tubo de vacío de 100 litros lleva 10 tubos. ¿Mm? Bueno, fíjense en acá, tenemos una tabla donde están, ¿mm?, de 100 litros, 150, 200, 240 y 300 litros, que es el mayor, el de mayor tamaño. ¿Mm? En el caso de 300 lleva 30 tubos de vacío. ¿Mm? Y ahí están las especificaciones, ¿sí? Peso en seco, 60 kilos, 70, 80, 90, 100 kilos. ¿Mm? Tubo, ahí están las dimensiones. ¿Ve? 10 U quiere decir son 10 unidades. Y ahí están los diámetros. ¿Mm? 15 unidades, ¿ve? Las medidas, bueno, ahí están las medidas. Y las características, ¿ve? El tanque externo, acero inoxidable. Tanque interno, ahí están las medidas. Estructura, acero galvanizado. Pintura al horno. Aislante, espuma de poliuretano. Espesor del tubo, 2 milímetros. ¿Mm? Esto sería para el caso del high pipe. Capacidad, 130 el de menor tamaño, 170, 200 y 250. ¿Mm? 15 unidades trae el de 130, el de 170, 20 unidades, el de 224, el de 250, 30 unidades. ¿Mm? Estas son las especificaciones técnicas. ¿Mm? Límite de presión para los tubos de vacío, presión máxima de entrada de agua fría, presión máxima de entrada de agua fría, eh, sin tanque de presionado máximo,
2 metros de columna de agua. Recomendado máximo 1,5. eh, o sea, ahí lo que está diciendo es, eh, a ver un momentito. Bueno, acá, digamos que estas son las fracciones máximas. Por eso es que el tanque que va, el tanque que yo tengo con agua, no lo puedo subir, por ejemplo, 5 metros con respecto al termotanque, porque voy a tener, o sea, esto es por diferencia de altura, va a ser la presión que yo voy a tener dentro del termotanque, y yo más lo subo, mayor presión voy a tener, y acá le está dando la máxima presión. O sea, si yo lo subo, no sé, 5 metros, es probable que se termine rompiendo. Entonces acá están dando, o sea, por eso no es a cualquier altura que yo voy a poner el tanque con respecto al termotanque. O sea, hay límite. Y el límite lo está dando estas presiones máximas. ¿Mm? ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Eh, Aplicaciones de los tubos de vacío de flujo directo. Bueno, las aplicaciones, o sea, en general es para agua sanitaria, ¿no? Pero si yo tranquilamente lo podría usar para cualquier, no sé, proceso, inclusive lo puedo usar, pero las temperaturas que yo voy a tener, acá dicen que puede ser entre 40 y 130 grados centígrados. Si yo tengo algún proceso o algo que quiero hacer, no sé, no se me ocurre ahora qué cosa puedo hacer. Yo, como yo tengo, y yo necesito una temperatura entre 40, supongamos que yo necesito 100 grados, tranquilamente puedo usar estos equipos para eso que quiero hacer, porque el rango de temperatura es de 40 a 130. ¿Mm? Por tener pérdidas bajas, apropiados para clima muy frío y zonas de radiación difusa habitual. En áreas con marcada diferencia de radiación y temperatura entre las estaciones, si se dimensiona el equipo para necesidades térmicas del invierno, puede ocurrir sobrecalentamiento en verano. Eso es, eh, por ejemplo, esto es para el caso, por ejemplo, ustedes que están en la Quiaga pueden tener tranquilamente este problema, ¿no? Eh, eh, que ustedes tienen marcada diferencia de temperatura entre estaciones. Y es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, ven invierno, ustedes tienen problemas de que se congela, pero en verano ustedes van a tener que empezar a tapar algunos tubos, porque ese sería porque va a empezar, si ustedes no lo usan constantemente a los equipos, eh, o sea, en el caso de ustedes que tienen tanta radiación, eh, el agua va a empezar a hervir y va a empezar a salir vapor. Entonces, la solución a eso en verano es empezar a tapar los tubos hasta que ustedes logren encontrar con cuántos tubos pueden trabajar en verano. No sé si me comprenden. Eh, Porque digamos que esto como yo por ello lo digo, esto no tiene un botón de apagado. O sea, si yo, de acuerdo a mi consumo, a cómo yo lo utilizo, y sin embargo veo que el equipo, a pesar de eso, está vaporizando, entonces
yo lo que voy a tener que hacer es empezar a tapar algunos tubos en verano. En invierno no van a tener ese problema, pero en verano es probable que sí. En el caso de que ustedes, creo que también ya les dije, en el caso de que ustedes no lo usan porque se van, no sé, no va a haber nadie para utilizarlo, más en verano, tienen que tapar todo los tubos, ¿sí? Ustedes tapan los tubos y listo, ya deja de funcionar el equipo. Ese sería su botón de apagar. Eh, em, ¿Qué otra cosa? El high pipe, bueno, tiene la presión máxima de entrada de agua fría es 60 metros de columna de agua, que son aproximadamente 6 bar, recomendado inferior a 3 bar. Eh, el high pipe anda bastante bien en sistemas presurizados, o sea, con presión. Cuando yo tengo presión, este, el tubo de vacío, eso es, no son presurizados, pero hay sistemas de termotanque que son presurizados. Bueno, ahí explica cómo sería eso eh, o sea, hay que armar una serie de cosas para sistemas presurizados. ¿M? En los sistemas no presurizados se puede alimentar desde el suministro de agua regenerar si es que proviene directamente de un tanque elevado. ¿M? O sea, a eso me refería a ver, porque el tanque elevado me va a dar la presión, cuya parte inferior debe posicionarse preferentemente hasta 1,5 metros por sobre la parte superior del termotanque, ¿sí? O sea, de la parte superior del termotanque yo puedo, eh, tengo 1,5 metros para poner el termotanque. Más de eso no puedo, o sea, porque va a aumentar la presión y me va a dañar el equipo. ¿M? Lo mismo era para el de tubo de vacío, ¿no? Bueno, acá tenemos un listado de los accesorios. ¿M? Eh, Ánodo de magnesio, que es la barra de magnesio. Ahí dice para qué sirve, evita corrosión del acero interno del termotanque. Es otra cosa que, o sea, si bien yo le decía que el agua dura forma costra, pero aparte de forma costra me va a atacar el acero interno del termotanque, ¿no? Eh, bueno, en este caso dice que viene incluido, pero eso va a depender de quién le venda el equipo, ¿no? Hay proveedores, yo sé que hay proveedores que no viene incluido, ¿no? Eso ustedes lo tienen que comprar por aparte. Eso, bueno, eso tienen que hablar con el que le venda el equipo o los distribuidores, ¿no? Las conexiones, bueno, es obligatorio el cambio periódicamente. Claro, es lo que yo les decía a ustedes, cada 6 meses deberían fijarse, eh, subir arriba del techo y fijarse a ver cómo está ese ánodo de magnesio. Si ya desapareció, bueno, urgente hay que cambiarlo. Eh, eh, Después está la resistencia de 2000 watts, que eso era, yo les decía que estos equipos son híbridos, o sea que trabajan cuando hay sol, cuando no hay sol no trabaja, entonces en ese caso ustedes van a tener que conectar una resistencia para calentar el agua. Y la resistencia, bueno, tiene 2000 watts, ¿viene incluido no? Bueno, en este caso no, creo que eso también yo le dije, la resistencia, eso generalmente no. Eso ustedes lo tienen que comprar por aparte. Ahí le están dando las dimensiones del, de la resistencia que tiene que traer, regular el termostato de forma correcta. Eso, eso también ya vimos. Yo le decía que la resistencia trae adosado un termostato. Y el termostato, yo le decía que este,
El profe Linares que él instala estos equipos, él los regula a 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el agua está a 40 grados, o sea, el termostato mide esa temperatura, o sea, el termostato el termostato y la resistencia van en la parte baja del termotanque, del acumulador, ahí se lo instala y eh, entonces el termostato detecta que el agua está a 40 grados, entonces deja pasar corriente. Si es que yo tengo activado el interruptor, porque eso hay que poner una térmica, hay que hacer un circuito eléctrico para conectar la resistencia. Eh, entonces, eh, conecto el interruptor y entonces en ese caso el termostato va a controlar que pase o que no pase la corriente eléctrica por la resistencia. ¿Y cómo lo hace? Midiendo la temperatura. El agua está a 40 grados, entonces en ese caso el termostato deja pasar corriente para que circule por la resistencia y me caliente el agua hasta 50 grados. A 50 grados el termostato detecta que ya llegó a 50 y corta la corriente. Entonces ustedes se pueden utilizar esa agua, utilizan agua, se vacía el acumulador un poco y empieza a entrar agua fría. Entonces obviamente va a variar otra vez de nuevo la temperatura y si está en 40 o menos de 50, otra vez el termostato deja pasar corriente para que se incremente la temperatura del agua. El, el kit de resistencia dice calentar el agua, bueno, eh, una, bueno, no viene, el kit de resistencia no viene incluido, eso ustedes lo pueden comprar. ¿Y en qué consta? De una resistencia, una caja, más la llave termomagnética. ¿Mm? Tanque de presionado, ¿para qué sirve? Evita que el termotanque tenga presión. ¿Mm? No viene incluido, eso también por eso va a depender muchas de estas cosas dependen del que lo distribuyan o el que le venda el equipo. El tanque de presionado entonces sirve para evitar que el termotanque tenga presión, ¿sí? Eso se coloca cuando la presión de entrada excede los 0,4 bar. ¿Mm? Después dice central, centralita, dice el TK7, eso también lo vimos. Eso es para monitorear temperatura y comandar la resistencia, dice. No, también. Esto es para ver, bueno, acá habla de la temperatura y resistencia, pero también se puede colocar un sensor para medir el nivel de agua que tiene el acumulador, ¿no? La válvula de retorno es una válvula que evita que el agua circule hacia atrás. Eso se coloca, por eso eso no trae, eso depende de cada uno. Es para evitar que el agua vuelva a retornar por algún motivo, que el agua retorne por la cañería. Yo coloco esa válvula y va a llegar hasta la válvula nomás, no va a poder continuar en sentido contrario. La válvula termostática, bueno, esta es el mezclador, una válvula mezcladora, eso también ya lo vimos, y yo le decía que era, por ejemplo, esa válvula iría en el techo. Por ejemplo, en la zona donde ustedes vivan, no sería bueno colocarla. ¿Por qué? Porque ustedes tienen frío extremo. Ahí hace frío, y generalmente esa válvula se congela. Entonces, no conviene tenerla ahí arriba. Eh, en ese caso, ustedes deberían regular la temperatura del agua cuando se ingresan a bañar. O antes de bañar, abran el agua fría y caliente y ustedes la colocan a la temperatura que ustedes quieren bañarse. Porque si ustedes la pondrían arriba, o sea, habría que
buscar la forma de aislar que de manera tal que esa válvula no se congele. Por eso yo creo que es todo un problema, o sea, yo creo que no vale la pena gastar en una válvula antirretorno y simplemente regular la temperatura eh, cuando ustedes ingresan al baño. Después viene una válvula de seguridad, evita exceso de presión y temperatura en el termotanque, no viene. Obligatoria en instalaciones presurizadas. Bueno, si usted tiene una instalación presurizada, tiene que tener esa válvula de seguridad. Después hay un purgador vertical, ¿m? Que es el tubo ese de venteo que yo lo he nombrado varias veces. Eh, eso es para liberar, o sea, eso es para liberar el aire, ese es otro tema. Cuando nosotros instalamos el equipo y abrimos todo el paso de agua, entonces el agua empieza a ingresar al acumulador, se van llenando los tubos de agua. Recuerden que en los tubos y en el acumulador había aire. Entonces, el agua va a empezar a ingresar y por algún lado tiene que salir ese aire. Por eso es que tiene que haber esa válvula de venteo. Yo a ustedes esto nunca le dije, pero cuando ustedes empiezan a ingresar por primera vez el agua, va a ir empujando ese aire y por algún lado tiene que salir. Bueno, por la válvula de venteo, por ahí va a salir. Yo les decía que esa válvula de venteo, aparte de sacar el aire cuando recién comienza a funcionar, sirve para que cuando el agua empieza a hervir, produce vapor y ese vapor va a empezar a salir por el tubo de venteo y va a evitar, ¿qué cosa? Que se acumule dentro del acumulador y llegue a una presión que haga que reviente el acumulador. Al estar ese tubo de venteo, eh, al evitar el tubo de venteo, al tener un tubo de venteo, yo lo que estoy haciendo es, me va liberando la presión que se va a ir acumulando en el acumulador. El vapor ese me puede provocar una presión que puede hacer explotar el tanque. ¿Mm? Este es el kit de resistencia. ¿Mm? Puede ser, en general, las resistencias son de 1500 a 2000 watts. ¿M? Caja con 4 bocas, disyuntor, interruptor. Bueno, estas cosas, estos son opcionales, ¿sí? Ahí está la resistencia y en la parte de acá arriba, si ustedes observan, hay algo rojo. Es el, ese es para regular la temperatura. ¿M? El termostato. ¿M? Es el termostato y ustedes ahí figuran temperatura, eso también lo vimos, y ustedes lo regulan a la temperatura que quiere que empiece a funcionar la resistencia. Eh, este es el tanque de presionado. Eh, por ahí a veces estos tanques de presionado son medio problemáticos de instalar. O sea, en el caso, por ejemplo, de ustedes, que ahí hace mucho frío, no recomiendan instalar ese tanque de presionado. ¿Por qué? Porque se congela. Habría que buscar, o sea, para evitar que se congele, habría que buscar la forma de, o sea, hay que aislar todo, por eso es todo un lío. Entonces, para evitar ese problema directamente no se lo conecta, no se pone un tanque de presionado. He visto varios casos que han instalado eso y se terminó congelando, ¿no? Entonces, por eso, en el caso de ustedes, no es recomendable la instalación de ese tanque de presionado. Bueno, acá está la válvula termostática, que es la que yo les decía, que ustedes también tienen el problema de que hay bajas temperaturas, entonces se congela esto. Y esta válvula va arriba del techo. ¿M? Fíjense, acá hay un esquema, a ver dónde figura en algún lado. Acá está, miren, la parte de abajo
En la parte de abajo figura la válvula, ¿ve? Y esto tendría que ir en el techo. ¿Mm? Entonces, para evitar que se congele, o sea, yo le explico a ustedes cómo funciona. eh, por un lado ingresa el agua fría y eso viene del tanque, y por el otro lado el agua caliente que ya viene del termotanque. Y yo regulo la temperatura que quiero que salga. O sea, digamos que esta válvula lo que hace es mezclar el agua fría con la caliente y va a salir agua ya caliente, va a ir directamente a, a las duchas o depende qué cosas tengo conectado, o sea, para lavarse las manos, el lavabo o el bidet. Entonces yo puedo regular acá la temperatura que yo quiero que salga y ya no regulo yo en el baño cuando entro a bañarme, ya no sería necesario. El problema de ustedes es que esto tiende a congelarse, eh, y es un problema aislar esto. Eh, si existe la forma de aislarlo, bueno, pero yo creo que no vale la pena. Bueno, acá está la estructura, el armado de la estructura. ¿M? Que esto lo van a ver más claramente cuando tengan la clase práctica, ¿no? O sea, el profe Linares ya van a ver, o sea, ellos él le va a entregar, le va a mostrar cómo vienen ya de fábrica, vienen en caja, y ustedes van a tener que sacar todas estas partes de dentro de la caja y van a tener que ir viendo dónde entra cada cosa, ¿sí? Es como un rompecabezas esto. Y existen varios fabricantes, o sea que hay distintas estructuras, o sea, no todo es lo mismo. En general, uno tiene idea más o menos cómo es, pero por ahí pueden variar, por eso hay que ver bien. ¿M? Depende del fabricante, agrega parte o otras que no tienen esas partes. Eso va a haber que ir viendo. ¿M? En el caso de acá en esta parte, se ve cómo se instala eh, los tubos. ¿M? Eh, Fíjense, acá está el tubo evacuado, orificio del termotanque. ¿M? Tiene su guardapolvo. ¿M? Eh, bueno, esta parte se la dejo para que se le explique el profe cuando ustedes lo instalen, porque ahí lo van a ver cómo se hace. O sea, esto tiene que tener esta es la parte más complicada del armado. Como es vidrio, si ustedes lo presionan mucho al vidrio, a los tubos, eso, se quiebra. Entonces, esta es la parte más delicada del armado del equipo, ¿sí? Em, bueno, el high pipe es prácticamente la misma historia. También van a tener que tener cuidado. O sea, están los tubos con una punta de cobre y esa punta es la que va dentro del acumulador. ¿M? Bueno, acá hay un esquema más general. ¿M? De cómo sería, ¿ve? Ahí está el tanque, el tubo de venteo. La diferencia, como les dije, 1,5 metros. ¿M? Entre la base del tanque el, y la parte superior del acumulador. Tiene que haber 1,5 metros. Esa es la máxima diferencia de altura que tiene que haber. Si yo lo levanto más, va a aumentar la presión dentro del equipo y lo puede quebrar. Eh, bueno,
Entonces los termotanques de tubo vacío, bueno, ahí están conectados. Fíjense en el color verde, eso es termofusión, que es lo más recomendable. Andan bastante bien los termofusión. Esto sería otra vez el esquema. ¿M? Acá, a- a- acá irían los sensores en caso que yo coloque el TK7, ¿m? Que es una pantalla donde me va a indicar la temperatura, eh, la resistencia eléctrica, también se conecta, eh, el nivel, hay un sensor para nivel también, que acá no figura. ¿M? Este sería el high pipe, que prácticamente es lo mismo. No se ve la diferencia. ¿M? Es lo mismo. Esta es la vista frontal de un high pipe. ¿M? Bueno, bueno, acá está este otro esquema del high pipe, este sería. ¿M? Acá hay un esquema. Bueno, este no es un high pipe, este otro equipo, es un termotanque, pero en vez de tener tubo de vacío, eh, tiene caño de cobre y lleva una tapa que no creo que sea de vidrio esto, o algún tipo de plástico, policarbonato, algún material de eso, que eso me va a evitar a mí las pérdidas por convección. Y acá están las barras de cobre. ¿M? El sistema es similar al del tubo de vacío. ¿M? El, y ¿por qué usar cobre? El cobre se usa por la conductividad térmica. Digamos que eh, no va a haber muchas pérdidas. O sea, la radiación solar calienta esos tubos y va a poder llegar, al no tener una muy buena resistencia térmica, va a circular rápidamente la radiación por esos tubos, me calienta el agua y lo envía al acumulador. ¿M? Claro, esos son termotanques de placa plana, ¿sí? Tapón con resistencia. ¿M? Tiene sensores de temperatura. Opcionales, kit de instalación, kit de resistencia y válvula termostática. ¿M? Eh, Más atrás salía que había algunas cosas que sí lo daban, ¿no? Acá en este caso no. Bueno, acá están las características técnicas de este tipo de termotanque. ¿M? Termotanque de placa plana. ¿M? Bueno, y acá están las presiones máximas de entrada. ¿M? Estos termotanques de placa plana, acá, esta es la aplicación donde se podrían utilizar. Acá, fíjense en la temperatura de 40 a 80. Por eso el rendimiento de este equipo es menor que los tubos de vacío. En los tubos de vacío y el high pipe, ahí figuraba entre 40 y 130 grados. ¿M? Acá
este tipo de termotanque, la temperatura varía entre 40 y 80 grados centígrados, ¿sí? Son más robustos, resistentes estructuralmente y pesados que los colectores de tubo vacío. Claro, los tubos vacíos, todo eso es más liviano. Estos son más pesados. Se recomiendan para instalar en zonas cálidas o templadas. No son apropiados para instalar en zonas de baja temperatura, promedio o ventosas, ya que pierden bastante calor por convección y conducción. Por su eficiencia inferior a la otra tecnología, tampoco son propicios para instalar en zonas de bruma o nubosidad habitual. Mm, Claro, esto, o sea, para la zona de ustedes, esto definitivamente no van. Bueno, esto sería el esquema, simplemente a modo de descriptivo nomás, porque ustedes no va. En caso que instalen esto, no tienen que decir que no va acá. En la zona de ustedes no funciona, no va a funcionar esto. Ahí está. Ahí ya estamos llegando al fin. Bueno, a ver, primero, no sé, primero que todo, les pido mil disculpas. Yo hoy no sé qué me pasó. No s- yo pensaba que la clase era mañana, así que les pido mil disculpas. Eh, bueno, no sé si tienen algún tipo de pregunta. Recuerden que esto después les va a quedar para ustedes, ¿no? Eh, o sea, no me acuerdo dónde me dijo el profe Linares, pero las diapositivas esas ustedes tienen acceso. ¿Alguna pregunta que le haya quedado? Que le haya quedado por ahí, algo que no hayan entendido. Bueno, entonces, eh, fíjense en a ver si le queda alguna pregunta, o sea, después la pueden anotar y el próximo lunes la podemos terminar de aclarar. Eh, Les pido nuevamente disculpas, no sé cómo me pasó esto. Mil disculpas. Hasta luego, entonces, quedamos así nomás, no sé, no hay pregunta, dejamos acá nomás. Muy bien, hasta luego.